que se tiene más auge a esta hora el programa que en la noche, sin quitarle mérito al que tenía ya. No, fue una Sí, época, un pero cometido. en realidad ya hay personas que tienen más tiempo, que no se duermen viendo el programa. Y es importante y te agradezco tu invitación de manera esporádica aquí a tu programa, a compartir algunos conocimientos que tenemos, adquirir otros de ti y de la teleaudiencia de aquí del Toque del Mediodía. ¿Cómo le fue de fin de semana? Bueno, el fin de semana fue bien, en familia, Sí, en familia, qué bueno. de A playas. propósito del fin de semana, ¿usted está de acuerdo con el cambio de que, por ejemplo, mañana es el día, a propósito del tema que queremos abordar, mañana es el día oficial, un día como mañana, 6 de noviembre de 1844, fue que se redactó nuestra primera constitución de la República Dominicana. Pero ahora con el cambio, creo que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, que se hicieron estos cambios, o no sé si es de Leonel Fernández, no tengo el dato preciso, se hizo el cambio de que cuando un día feriado o un día de una fecha patria cae en X fechas a mitad de semana, moverlo para el lunes o para un viernes, tengo entendido. Fíjate que eso es una ley, eso es una ley que tiene vigencia en la República Dominicana, en la que todos los días, excepto los días religiosos y el 27 de febrero, si pasan del miércoles, ¿verdad? Van al lunes siguiente. Y si son antes del Ah, yo miércoles, pensé que era el vienen. viernes. No, si pasa, por ejemplo, si el día es jueves, Si es ¿verdad? jueves, pasa el lunes. Pasa al lunes siguiente, si es Al el lunes miércoles, siguiente. ok, Si antes del miércoles, viene si es atrás. miércoles o antes del Viene miércoles, atrás. al No recuerdo bien de qué gobierno la ley, pero creo que es del gobierno, del primer gobierno de Leonel Fernández. ya. Que fue eso tratando de imitar una legislación que Ah, no, existe en no. Estados En la de Unidos. Hipólito fue el cambio de horario, que lo echan para atrás. Esa fue la hipolitada, ¿cómo dicen? Sí, ¿verdad? Que Eso no en fue el lo más gobierno de absurdo. Hipólito se hizo la hora. ¿Tú te imaginas que eran las 5 de la tarde, estaba de noche? Bueno, Aquí andaban. imitando un poco a los Estados Unidos, que ahora, ya para esta época, El sábado pasado se cambió sí, la ya hora en cambió la Estados hora. Unidos, sí. Por ejemplo, ahora mismo allá son las 11:40 de la mañana. Así es. Que por ende les reiteramos y les recordamos que este programa se retransmite a las 6 de la tarde, hora de la República Dominicana, 5 de la tarde, hora de Estados Unidos. En este caso lo que quisimos copiar fue el término de los días feriados, que se usa válidamente en Estados Unidos. Los días religiosos son intocables, los días... Bueno, en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que hago la aclaración, que el cambio de una hora es en Nueva York. Recuerden que en Estados Unidos hay estados que la diferencia son 2 o 3, por ejemplo, en Las Vegas, California San Francisco, son 3 horas, son 3 horas exactamente, menos. son más horas que Nueva York. En Nueva York la diferencia es 1 hora solamente. Sí, Pero en el caso de Nueva York, que es donde más tenemos contacto y familiares, allá no se sienten días feriados, son muy puntuales, pero casi las empresas ya eso se va quedando obsoleto porque allá se trabaja los 7 días a la semana. Sí, algunos Nueva días, por York ejemplo, no duerme. el día de la Memory Days. El creo que Memory Day, ese día pero el Memory es Day todavía hay empresas que trabajan. son días grandes, Hay, efectivos. sí. El día de Thanksgiving, también de Acción de Gracias, un día grande para Estados Unidos, para todo Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero en realidad nosotros tenemos que ir cambiando esos matices. Ya, Sí, porque creo que eso ya en esta época es un poco obsoleto, de que un fin de semana largo, aquí es de los países aquí lo que donde hay más días de fiesta. no necesitamos trabajar es, por ejemplo, me antecedí aquí una colega que es de Cotuí. Cuando yo voy a Cotuí, digo, coño, ¿cómo va a Cotuí a echar para adelante si cierran al mediodía los colmados? Cierran al mediodía algunas ferreterías, cierran al mediodía las copiadoras. Pero aquí todavía hay gente que cierra. No es posible, eso no es posible. Nosotros tenemos que fajarnos a trabajar, a buscar dinero. Y si nosotros entonces nos vamos de fiesta, ¿cómo buscamos dinero? No, yo le digo al empresario, pero vamos a hablar de la Constitución. ¿Qué es la Constitución, licenciado Sabino? Bueno, ya definir la Constitución será un poco, digamos, infantil. Digamos, lo correcto sería nosotros hablar del contenido esencial de la Constitución. Todos sabemos que la Constitución es la carta sustantiva de un Estado en la que se establecen ahí una serie de derechos y deberes fundamentales y se establecen en la misma la obligación que tiene el ciudadano frente al Estado y la que tiene el Estado frente al ciudadano, y también se establece en el bloque de garantías que tiene todo ciudadano, no solamente el ciudadano dominicano, sino todo ciudadano que se encuentre en la República Dominicana está bajo el amparo
de la Constitución. Nuestra Ya. Constitución está por encima de todas las demás leyes, tanto leyes objetivas como orgánicas. Todo nace parte de la Constitución de la República. Eso viene siendo como, en buenas palabras llanas, como el manual del país, donde nosotros es una forma de ir a consultar cuando algo está mal o bien. Fíjate que la Constitución podría dedicarse al manual, porque hay otras leyes que complementan la Constitución, que amplían los derechos que se consagran ahí. Es preciso señalarte, Roberto, que nosotros tenemos una de las mejores constituciones del mundo. En el momento en que... Lo malo es en el ejercicio y la aplicación. Yo creo que sí que hemos avanzado. Fíjate que en el año 2010, o más bien en el año a finales del año 2009, en el gobierno de Leonel Fernández, Sí. fue que se propuso una reforma constitucional ampliada y nosotros pasamos de ser un Estado liberal a ser un Estado democrático, social, democrático y de derecho, en el que el Estado tanto se obliga el ciudadano como el Estado a cumplir con ciertos derechos que en la medida de lo posible tiene el Estado que cumplir. Por ejemplo, se catalogaron o se enumeraron una serie de derechos fundamentales desde el artículo, creo, 37 al 74 fueron descritos todo lo que son derechos fundamentales de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Se establecieron los derechos sociales, el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, el derecho a la vida desde el momento en que de su concepción, que eso es un tema muy importante. El tema, por ello no se ha promulgado. No se ha legalizado. No se ha promulgado el nuevo Código Penal, que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Se crearon las altas cortes, la Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo. Se creó el Tribunal Constitucional por vez primera, que ya... Eso fue en la reforma del 2009. Del año 2009 y que se promulgó en el 2010. Ya. Entonces, esa reforma constitucional... La primera transformación, porque tenemos una constitución desde 1844. Nosotros no hemos tenido buenas constituciones, la propia constitución Balaguer, del 1963 es una constitución excelente, con un catálogo de derechos indescriptible. El problema es que nosotros hemos reformado la Constitución ya desde el año 1844 a la fecha 39 veces. 39 veces. 39 veces. ¿Ha sido favorable estas reformas de la Constitución de la República Dominicana para nosotros los dominicanos y dominicanas y para las personas que habitamos en este país? Fíjate que desde las 39 veces que ha sido reformada o ha sido, digamos, lesionada nuestra Constitución de la República, 34 veces ha sido para beneficiar al presidente de turno. Para el tema de la reelección presidencial, 34 veces de 39. O sea, la única reforma integral que ha tenido nuestra Constitución fue la del año 2010, sí. Que ya que creó al Tribunal Constitucional como un órgano de cierre, que de donde se emana allí que todo lo que sea contrario a la Constitución y que la propia... Ese es como el garantista de la Constitución. Sí, el artículo 184, creo, de la Constitución dice que habrá un tribunal constitucional y sus decisiones son vinculantes a todos los órganos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la decisión que el Tribunal Constitucional emana en razón de una revisión constitucional o digamos, una acción directa en inconstitucionalidad, si el Tribunal Constitucional dijo, por ejemplo, que esa ley es contraria a la Constitución, actuando como un poder concentrado, entonces sale del ordenamiento jurídico, toda la decisión, digamos, el texto legal sale automáticamente de la República Dominicana, es inaplicable. Si el Tribunal Constitucional dijo, por ejemplo, en una sentencia que yo siempre le doy seguimiento porque no se le está dando ningún tipo de cumplimiento, y es que el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el cobro que hacen los ayuntamientos a través de el famoso arbitrio. No, a través de los registros civiles y conservaduría de hipotecas, el 7 por 1000 y el 12% del 7 por registrar pagarés y eso. Okay. El Tribunal Constitucional dijo que había que no se podía poner doble tributación. O sea, que eso era contrario de la Constitución y se supone
que con esa decisión, ese texto legal que crea la ley de registro civil debió salir del ordenamiento jurídico. Sin embargo, casi todos los ayuntamientos, con excepción del ayuntamiento del Distrito Nacional, están cobrando ese impuesto del 7 por mil y el 12% del 7, y es una situación que ha imposibilitado quizás, digamos, el desarrollo económico del pueblo, porque cuando tú tienes que registrar una sentencia de adjudicación para Sí, tú poder ejecutarla, tú vas a incurrir en gastos, y ya el Tribunal Constitucional dijo que no, que esa norma es contraria a la ley. Ya. Sabino, dentro de la Constitución y de hecho ahora con el escenario político que estamos viviendo, sobre la situación principalmente y particularmente dentro del PLD, donde el expresidente, doctor Leonel Fernández, pasó de ser presidente del PLD y miembro desde su nacimiento como político, a salir, renunciar de su condición de presidente y de miembro del comité político y también de ser parte del PLD, a formar otro partido y de hecho, perdiendo unas elecciones internas, ahora se está discutiendo, incluso en el Tribunal Constitucional, no sé si ha llegado hoy, pero sí en la Junta Central Electoral, sobre el hecho de que él pueda ir como candidato por otro partido como presidente. ¿Usted tiene algún tipo de manejo, conocimiento sobre eso? Quizás no le he dedicado, digamos, el tiempo. Porque eso está ahora mismo en el tapete. El tiempo oportuno, ¿verdad? Sí. O el tiempo necesario para darte una respuesta, digamos, científica respecto al tema que me planteas. Pero sí he leído algunos textos a la propia ley, que la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas prohíbe, ¿verdad? Prohíbe que una persona que haya sido postulado o precandidato o candidato por un partido le prohíbe que se postule por otra organización política. Y la finalidad de ello era, o la finalidad del legislador supuestamente era evitar el transfugismo. El transfugismo que todos conocemos, que ¿verdad? Eligen a Roberto Neri por el Partido Morado, por ejemplo, por el Partido Rojo, y Roberto Neri, bueno, yo no soy el del Rojo, ya yo me voy con toda mi candidatura a otro partido político, digamos, defraudando a esa persona, a ese voto popular que se dio, quizás no solamente por su persona, sino por sus ideales dentro de su partido político. Pero yo entiendo que limitarle a Leonel Fernández a ser candidato es una laceración a la Constitución de la República y a los tratados internacionales. Entiendo que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho fundamental que no puede ser limitado por una ley y no solamente el derecho a elegir y a ser elegido, sino el derecho al voto popular que tiene la gente, el derecho que tiene Roberto Neri como ciudadano de elegir a quien él entienda es el mejor candidato y es la persona con la cual él puede sentirse representado. Estuvimos leyendo un artículo del ex magistrado Justin Curry del Tribunal Constitucional y él establece claramente en ese artículo que lo publicó en el Listín Diario, creo que fue ayer o antes de ayer, él establece claramente el derecho, la fortaleza que tiene que tener el derecho al sufragio, el derecho que tiene el ciudadano de elegir. De elegir y ser elegido. No. Él habla directamente al derecho al sufragio. Si yo quiero sufragar por Roberto y no tengo la oportunidad de verlo como candidato, a mí se me está lacerando un derecho fundamental, a elegir y a ser elegido, claro. Y no solamente el hecho de que se trata de un asunto que tenga trascendencia local. El derecho a ser elegido, a elegir y ser elegido, tiene raigambre constitucional y a través del Tratado de Convencionabilidad que tiene República Dominicana, tanto con la Corte Interamericana, con el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y otros pactos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,